Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña charla sobre cibercriminología. En primer lugar, dar las gracias a la firma K. Ortizo de Abogados en México por invitarme a charlar con ustedes durante estos minutillos sobre cibercriminología. Mi nombre es Abel González, soy profesor de criminología en la Universidad de Distancia de Madrid y lo que voy a hacer va a ser adentrarnos en el maravilloso mundo de la cibercriminología, que no es otra cosa que la aplicación de la criminología al ciberespacio, la aplicación de la criminología a la tecnificación de la delincuencia. Esa es la definición. Lo que estudiamos en cibercriminología, bueno, pues son todas las tipologías que podamos tener en el ciberespacio, como podemos ver aquí, y sobre todo pues las explicaciones para qué, para poder prevenir el ciberdelito, para poder prevenir el cibercrimen. Como podemos observar, existen multitud de tipologías. Por un lado, podemos hacer una distinción entre tipologías puras, que son aquellos ciberataques que se producen solo en el ámbito de la ciberdelincuencia, como el cibertrespass o el hacking, también conocido como hacking, que es pues acceder a cualquier sistema, acceder a cualquier cacharro, acceder a cualquier lugar dentro del ciberespacio, después para cometer pues cualquier tipo de, o como paso previo para cometer cualquier otro tipo de delitos, sobre todo para el robo de datos y para el robo de información personal, información bancaria. Eso nos lleva a una serie de ciberdelitos que se producen tanto en el ámbito online como offline, que son los ciberdelitos económicos. Y por último, me gustaría detenerme sobre todo en el ámbito de los ciberdelitos sociales, que son aquellos que están relacionados con el ciberacoso. Lo que sucede en este lugar es que existen mayores oportunidades delictivas en este sentido para cometer estos delitos. No tienen tantas oportunidades, por ejemplo, en el caso de los ciberagresores sexuales, tienen mayor oportunidad para contactar con diferentes víctimas o con mayor número de víctimas, que eso es lo que vamos a ir viendo a continuación en lo que tengo preparado en estos pocos minutillos. A continuación, pues de lo que se ocupa la cibercriminología son las explicaciones. Se desarrollan una serie de teorías criminológicas tradicionales pero aplicadas al ciberespacio y también alguna teoría solo de aplicación al ciberespacio, como puede ser la teoría de la transición espacial de Heinz Hanker. Y eso nos sirve para, al final, poder proponer una serie de medidas preventivas para prevenir la ciberdelincuencia en el ciberespacio, que sobre todo se previene a través, o lo más prometedor en este sentido, los estudios nos dicen que es la prevención situacional enfocada a las propias actividades que pueda realizar la víctima. Y aquí, como es un lugar en el que está en continuo cambio, lo que nos debemos preguntar es hacia el futuro dónde vamos para ese policing en el ciberespacio, para las diferentes leyes, para las diferentes medidas que se puedan imponer en el ciberespacio para protegernos de la ciberdelincuencia, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar, comentaros que en este estudio de la cibercriminalidad en el ciberespacio pues, se ubica dentro de un mundo que es un mundo VUCA, que es un mundo que es volátil, que es ambiguo, que es complejo, y eso nos hace que las medidas que teníamos en el espacio físico tradicional pues no sean las mismas que podamos aplicar en este ciberespacio, porque, como digo, sobre todo está sujeto a revolución permanente. Tenemos aquí, por ejemplo, pues una serie de caracteres del ciberespacio donde el tiempo y el espacio no operan de la misma manera, por tanto existen mayores oportunidades delictivas, y también tenemos la transnacionalidad, la universalidad, en el que podemos hablar que este espacio en el que interactúan víctimas y agresores, en el que interactúan víctimas y ciberdelincuentes, cibervíctimas y ciberdelincuentes, pues realmente es global. Desde cualquier lugar del mundo se puede perpetrar un ataque en este sentido. También podemos observar lo que decía de ese mundo volátil, de ese mundo incierto, complejo y ambiguo dentro de estas definiciones, y aquí es el marco en el que nos movemos en la ciberdelincuencia. Creo que también es interesante que conozcamos una serie de datos en este sentido. Los principales datos que podemos tener pues son los que vienen aquí reflejados, donde se incrementa de una manera exponencial la ciberdelincuencia a medida que van pasando los años. Es decir, todavía no existe la misma delincuencia en el plano físico tradicional, no son las mismas cifras que en el plano de la ciberdelincuencia, si estamos llegando a un punto de tecnificación de la delincuencia en el que pues tenemos lo que he dicho, un aumento exponencial de los ciberataques que se pueden sufrir y también de los ciberdelitos que están sufriendo. Un aspecto que creo que puede ser importante es que se están dirigiendo últimamente la mayor parte de ataques no hacia estados, no hacia empresas, sino hacia los propios ciudadanos, y como vemos, pues al final cala en todos los sectores que podamos tener. Tenemos datos de México y de España, como podemos comprobar, que son similares en cuanto a esa incidencia del ciberdelito. Y ya por último, sobre el futuro,
comentar que en el futuro pues vamos hacia una mayor interconexión, el Internet de las cosas. También es interesante el conocer cómo va evolucionando la privacidad en este ciberespacio, porque, como digo, los datos es lo más interesante. Los datos que podamos tener en el ciberespacio es lo que más le interesa, por ejemplo, a la delincuencia organizada, que ya tiene aumentos o incremento de beneficios mayor que el que pueda tener el tráfico de drogas, según algunos datos que podemos tener de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y por tanto pues son datos que van a ir teniendo mayor importancia en el futuro. Y también datos más sensibles, cada vez se atacan más hospitales, por ejemplo, para recibir pues los datos que podamos tener en cuanto a la salud de las personas, o esos datos tan sensibles, que es hacia donde hacia dónde vamos yendo. Y por tanto, uno de los consejos es que también se vayan adaptando las diferentes estructuras, tanto nacionales como internacionales, con una mayor cooperación judicial, tener cada vez mayores centros de respuesta para dar cabida a este aumento de la ciberdelincuencia, y para este aumento de la delincuencia en el ciberespacio. Y por mi parte, pues nada más, estoy a su entera disposición para cualquier duda en el ciberespacio por cualquiera de los medios que podemos ver aquí.